Entre paréntesis. Conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Si hay recuperación o no, hace una recesión técnicamente. Con Héctor Rincón. Entre paréntesis. Bienvenidos. Un placer estar con ustedes. Un saludo afectuoso y fraternal y confinado para este programa Entre paréntesis, en el cual seguiremos conversando íntimamente sobre lo que nos está pasando a propósito del coronavirus y de sus efectos residuales en la sociedad. Hoy vamos a tener al padre Diego Jaramillo, que es un sacerdote de la congregación Jesús y María, es un sacerdote eudista, a quien seguramente muchos de ustedes han visto en las noches o en los anocheceres en su Minuto de Dios. Él estudió teología en la Universidad Javeriana y también en un instituto en París. Y es el presidente de la Corporación Minuto de Dios, que es inmensísima. Es algo que mantiene abiertas cantidad de escuelas, universidad, emisoras, librerías, centros de salud en todo Colombia. Es verdaderamente un grupo económico social dedicado a solucionar temas sociales. Y en el otro lado, simultáneamente tendremos a Gonzalo Pérez, que es presidente del Grupo Sura, otro empresario de otro nivel y en otra dimensión, llamémoslo así. Gonzalo Pérez es abogado, hizo estudios de especialización en seguros en Suiza y de administración en Chicago. Es alguien que ascendió hasta esta posición importante dentro de las empresas antioqueñas en todos los campos de seguro. Fue presidente de Suramericana de Seguros hasta llegar pues a esta cumbre de ser el presidente del Grupo Sura, y participa además en fundaciones que empujan asuntos sociales y asuntos culturales, como por ejemplo la Fundación de Empresarios para la Educación, de Empresarios para la Paz, la Orquesta Filarmónica de Medellín y un etcétera. Con ellos dos, el padre Diego Jaramillo y con Gonzalo Pérez, vamos a conversar entre paréntesis, programa 2. Bueno, al comienzo de todo esto que nos está pasando, hubo quienes pensaron que se trataba probablemente de un tiempo, de unas vacaciones no pensadas, de un sabático no pedido, y que el confinamiento era un periodo apto para la creación. ¡Qué dicha! En la medida que se fue extendiendo, empezaron a verse los daños que ocasionaba un confinamiento y empezó a aparecer la figura del confinado y las dificultades propiamente dichas. Como tengo dos empresarios de distintos ángulos, quiero preguntarle al padre Diego Jaramillo, ¿cuáles han sido los resultados que usted ha visto en materia educativa que ha ocasionado el coronavirus durante tanto tiempo de confinamiento y de presencialidad o no en el aspecto que usted más maneja desde la Corporación Minuto de Dios, padre? Bueno, aquí para nosotros ha sido un cambio total, porque de tener la presencia permanente de jóvenes de la universidad o del colegio o desde el jardín infantil, ahora estamos en nada, porque ni siquiera en esta semana la alternancia, porque al principio cerramos, después se fue abriendo poco a poco, pero ya que no, los muchachos no pueden venir,
se ha ido desarrollando la educación virtual. Entonces hemos hecho un esfuerzo para que los muchachos, sobre todo los de familias pobres, puedan tener su computador en la casa. Hemos tratado de conseguir computadores, bien sea porque nos regalan algunos ya medio usados, bien sea porque hemos comprado muchos y hemos repartido por todas partes. Pero eso no es tanto el hecho material de tener el computador, sino que los muchachos se han ido habituando a ese nuevo sistema. Y no solo los muchachos de la universidad, sino nosotros mismos. Me parece que al doctor también le pasa lo mismo, al doctor Gonzalo, porque gran parte del tiempo es en reuniones virtuales. Entonces las juntas, yo no salgo de una junta todo el día, y aquí son, porque el Minuto de Dios hay universidad, pero hay colegio, pero hay una parte que es medios de comunicación y librerías y emisoras, hay otra parte que es para los campesinos, otra para los trabajadores, otra es una cooperativa, y entonces hay un montón de juntas directivas permanentemente. Y además de eso, las academias a las que asisto y las reuniones de consulta, de manera que la vida cambió, la vida se volvió una alternancia y una comunicación virtual. ¿Y cómo será Sura si eso somos nosotros? Bueno, ahorita me contará, padre, ¿cuál cree usted que va a ser el resultado a largo plazo de esta ausencia de presencia y de este traumatismo de no asistencia, de no tener compañeros, por ejemplo? Pero voy con Gonzalo Pérez. Para ustedes, como empresarios de otro orden, ¿qué ha significado esta renuncia a la comunicación permanente con la gente? ¿Qué ha significado la costumbre de no habitar lo que antes era habitualmente habitable? Y perdónenme todas las palabras tan parecidas. No, Héctor, yo creo que muchas cosas. Empecemos por lo básico. Lo básico es una gran muestra de la capacidad de transformación que tienen las personas y la verdad, la capacidad de adaptarse tan rápido. Lo primero que nos sorprendió es que de un día para otro fuimos capaces de hacer lo que tal vez en la vida normal hubiera sido un proyecto de N años. Eso habla muy bien de los seres humanos y de las sociedades. O sea, y no nos pasó solo a nosotros, seguro al padre Jaramillo y a todas las entidades les pasó o nos pasó lo mismo. O sea, fuimos capaces de transformarnos y de adaptarnos. Y en un principio sentimos que éramos más eficientes, solo en un principio. Se empezó a sentir la no necesidad y se llegaron inclusive pues a famosas revistas decir que ya las oficinas no eran necesarias, que ya no era necesario el transportarse, que mientras íbamos de un lugar a otro, ahora pues simplemente cambiábamos a un clic la reunión y que eso era síntoma de eficiencia. Y después viene un tanto lo que ya es, y ahora lo estaban mencionando, como esa sociedad del cansancio. O sea, ya viene un agotamiento. Eso significa el estar solo con dos órganos de los sentidos en las reuniones, que es pues el auditivo y el visual, pero el perder el espacio, el perder el contexto, el no ser oportuno o inoportuno en una reunión, ese contacto en las esquinas, ese contacto en el escritorio, esa conversación informal, ahora la estamos sintiendo como inclusive falta de capacidad en la creatividad, en la innovación, en sentirnos un poco más seres humanos y sentirnos mucho más equipo de trabajo. La verdad es que es muy distinto hacer equipos de trabajo a través de la virtualidad. Yo creo que hay un buen grado de desengaño. Se nos trajo, como dirían los empresarios, a valor presente aquello que era el sueño de la virtualidad y de la eficiencia y de que todo lo íbamos a hacer a través de los computadores. Llega en un momento de la pandemia, nos trae la pandemia y nos dice el ser humano ante todo es humano, requiere ese contacto personal, requiere mirarse a los ojos, requiere sentirse, y eso todo es en fruto pues no solo al desarrollo humano, sino indudablemente al desarrollo de las empresas, de la innovación, de la creatividad, de por qué no decirlo, de la comunidad y de crear cultura organizacional que es tan importante. Muy bien, padre, hay un aspecto que es llamativo. Dijéramos, en cuanto al tema económico, a las finanzas, al crecimiento, al Producto Interno Bruto, hay mucha información siempre,
de cuánto se va a demorar el mundo en reponer el quebranto sufrido por los años o por los meses de receso. Y hay cálculos. Hace muy poco Bill Gates dijo que el mundo volverá a ser en el año 22. En fin, pero no hay un cálculo, uno no lee cuánto se va a demorar el mundo educativo en reponer los problemas que deja el aislamiento. ¿Cuál es el daño que genera el aislamiento, el confinamiento, la ausencia de los niños en los colegios? ¿Cuándo se podrá eso reponer? ¿Cuál es el tamaño del retroceso, en su opinión, padre Diego Jaramillo? Pues yo creo que uno deja de fijar el futuro con fechas precisas, porque va pasando lo que uno menos espera. Yo recuerdo en marzo del año pasado, que bajé un fin de semana a un pueblo vecino aquí de Bogotá, clima caliente, porque allá vive la única hermana que me queda ya en la vida. Y entonces fui a pasar el fin de semana con ella. Pero cuando me venía me dijeron que no se podía porque la alcaldía y la gobernación de Cundinamarca habían pedido que no hubiera transporte en las carreteras. Entonces resulté quedándome, lo que era un fin de semana, resulté quedándome 2 meses. Al fin me vine, estuve aquí en el mes de mayo y todo ha sido distinto, todos los días se va cambiando. Hay un decreto de la alcaldía que dice que entonces no salgan los jueves, viernes y sábados o los sábados, domingos y lunes, y al otro día lo cambian, y luego que hay alternancia, pero luego que no la hay, y luego que se puede ir al banco, pero que no, que tiene que ser con cédula y según el número como termine, y luego que para salir a la calle tiene que ser con pico y placa, y entonces uno busca la placa y se queda sin el pico. Entonces todos los días es distinto. De manera que yo ya no me atrevo a fijar. Tú lo acabas de decir, Héctor, que alguien pensaba que en el año 22 se acaba la pandemia. Ojalá, sí. Ojalá se terminara antes. Sí, que ahí va a quedar expuesta, dijéramos, elaborada y lista la nueva normalidad. Esta es una opinión de Bill Gates, me imagino, calculando vacunación y todo aquello. Ojalá, te digo, porque ahora yo ya me puse mis 2 vacunas, sí. De manera que por ese lado tengo una cierta tranquilidad, pero estoy tomando, un doctor me recetó algo que dicen que eso es, que no es conveniente, pero a mí me ha sido maravilloso, porque el doctor me recetó dióxido de cloro, y entonces comencé a tomar dióxido de cloro todos los días, y desde abril del año pasado no me ha dado una gripa. ¿Verdad? Eso que por la edad y por todo yo sería ya del rango de los que no pueden salir a la calle ni moverse. Yo he ido a Arauca, he ido a Saravena, he ido al Meta, me he movido por muchas partes con las debidas precauciones, por supuesto, pero ojalá que volvamos a lo normal, porque realmente estamos en una vida como de a traguitos. Pero dijéramos que volver a la normalidad, es decir, es volver a almorzar con amigos, dijéramos. Bueno, te invito cuando puedas venir, pero de todas maneras. Eso en un sentido social es volver a la normalidad, es decir, llegar a la oficina a las 9, a las 8, no sé a qué hora se llega, en fin. Pero ¿cuál es el resultado que después de que de que regrese la normalidad, cuál es el lastre que puede haber quedado, por ejemplo, en lo que decía Gonzalo Pérez, de las dificultades de reanudar ya la relación hombro con hombro, de discusiones en la reunión presencial? ¿Eso como costumbre se puede retomar ahí mismo o ya hay creado con el teletrabajo un batallón de cusumbosolos que ya no aguantan una discusión personal, sino que trabajan solitos y ya no tienen tanto deseo de compartir discusiones con su mesa? Es una pregunta. Todo eso es una pregunta. Creo que es muy posible que lo que estamos viviendo nos marque. Sí. Pero cómo va a ser exactamente no sabemos. Mucha gente dice, no, ya lo antiguo pasó.
Ahora es un mundo nuevo, Es cierto. con todo, pero Es una ¿cómo nueva será? realidad, es cierto, pero dijéramos, se puede hacer un pronóstico sobre qué puede pasar, porque esto deja unas heridas, esto deja unas cicatrices, esto deja un nuevo comportamiento. Uno diría, Héctor, que es casi que imposible, y ahí quisiéramos de manera importante decir, estamos muy enseñados como a las métricas, y todo está regulado, y eso nos está enseñando esta pandemia y este COVID-19, a que cuando estábamos enseñados a las métricas, a los valores presentes netos que ahora mencionaba, a la planeación, a los cronogramas, pues como dice el padre Jaramillo, ahora es la incertidumbre que siempre ha existido, solo que ahora nos la pusieron muy de frente y muy en el corto plazo a saber que la vida por naturaleza es incertidumbre. Hay algo que se ha perdido, hay una frase que es muy bonita, a nadie le quitan lo bailado y lo vivido. O sea, estos 2 años que no bailamos ni vivimos, pues casi que de alguna manera son irrecuperables. Lo que quisiéramos que pasara más bien es que fuéramos capaces de retomar algunos rumbos y que esa nueva normalidad, ojalá aprendiéramos en tan corto plazo, yo lo dudo mucho, pero que ojalá esa nueva normalidad nos llevara a apreciar ese contacto personal, apreciar la conversación, esa conversación que no tuvimos y que reaccionáramos en sentido positivo a apreciar la espontaneidad, a apreciar la capacidad de relacionarnos, a apreciar otra vez el hecho de que estamos viviendo, como dice todo el mundo, en un mismo barco, aunque pues rápidamente empezamos a tener de pronto vestigios de que cuando podemos abandonar el barco lo abandonamos. Esas son las vacunaciones y no me quiero, las vacunas, y no me quiero meter en esas profundidades, pero creo que va a haber unos años, un par de años, en que los perdimos de vivir ese ser humano, que tampoco es vivir este ser humano en libertad, que también nos afecta, vivir este ser humano en sociedad, que yo creo que no va a ser recuperable, pero que ojalá aprendamos a valorarlo una vez podamos, como dices tú, irnos a almorzar con el amigo o conversar en las oficinas con la tranquilidad que conversábamos antes. Yo creo que lo que nos queda aquí, la gran reflexión, es cuál es la nueva normalidad que quisiéramos tener y si este espacio nos sirvió para esa reflexión de esa nueva normalidad que quisiéramos tener, y ahora claramente, yo creo que esta pandemia nos ha mostrado que teníamos rumbos equivocados y que hay que recuperar alguna parte de esos rumbos equivocados, la inequidad, por ejemplo, la misma inequidad que dice el padre Jaramillo en materia de educación y que tú ahora mencionabas, pues nos la volvieron una realidad. Esa nueva normalidad, ese espacio que hoy nos está haciendo exacerbar las inequidades que teníamos, ojalá cuando nos podamos juntar, nos juntemos en sociedad para repensarnos un poco y retomar rumbo. Yo creo que esa sería la lección que a mí me gustaría, como un puñado de sueños, en que la nueva normalidad nos llevara a retomar rumbos que creo que habíamos perdido. El ser humano en sociedad, el ser humano no solo como individuo en el respeto del individuo, pero el ser humano en sociedad, que creo que lo habíamos perdido en estas últimas décadas y que ahora es importante que retomemos. Ojalá esa sea la nueva normalidad. Esperemos que sí, esperemos que ustedes sigan con nosotros después de una pausa. Entre paréntesis, conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Hoy con 2 presidentes, el padre Diego Jaramillo de la Corporación Minuto de Dios, Gonzalo Pérez del Grupo Sura. Padre Diego Jaramillo, Gonzalo Pérez y ustedes bienvenidos de nuevo. Cuando pase todo esto y lleguemos a esa ansiada nueva normalidad, Padre Jaramillo, ¿usted cree que el prójimo va a ganar en afecto? Es decir, la gente va a tener más afecto por el prójimo, por el amigo, después de haber, dijéramos, prescindido de esas amistades que antes de la pandemia fueron estrechas, o los círculos de amistad, de prójimos, se han reducido
y serán mucho más selectivos ahora. ¿Usted qué opina de eso, padre Jaramillo? Yo creo que a partir del Evangelio nosotros estamos invitados a amar al prójimo. Y uno no puede amar al prójimo virtualmente solo, sino que tiene que acercarse, tiene que conversar. De manera que es posible que haya algunos cambios en la manera de conversar y de acercarse a los demás, pero yo pienso que esa es una necesidad, el buscar la cercanía. Prójimo es lo mismo que próximo, únicamente que en un tiempo en castellano la X se pronunciaba J y ahora se escribe México o México y da lo mismo. Así es próximo y prójimo, es el cercano, pero no es el cercano porque la gente se le acerca a uno, sino porque uno se acerca a los demás. El prójimo es ante todo uno mismo que tiene que acercarse a los demás. Si uno no se acerca a los pobres, uno más bien los rehuye. Si uno no se acerca a los que no tienen, donde están en problemas alimenticios, pues uno se va a otro restaurante. Pero saber acercarse al que necesita, ese es el desafío y vamos a tener que crear algo nuevo, pero tenemos que acercarnos a los demás. Yo creo, Héctor, a tu pregunta, que el amor al prójimo, el servicio al prójimo, es un mandamiento de Dios y no lo va a cambiar una pandemia. Voy a buscar una opinión de ustedes sobre el tema del consumo, que también sobre eso ha habido muchas predicciones alrededor de que el confinamiento y esta situación, con confinamiento o no, ha hecho ver el consumo como una excentricidad y como una extravagancia. Aquí mismo ayer, en estos días, Darío Jaramillo Agudelo contaba de una tía, que hasta de Yarumal debe ser. Por lo que dice que es de muy buena familia. Así es. Contaba Darío Jaramillo Agudelo, decía, es que una tía mía me dijo, tenemos tanta ropa como si fuéramos a vivir 120 años. Dijéramos, para dar una idea de que el consumo es algo que ha quedado en evidencia como un exceso en el curso de toda la pandemia. ¿Ustedes creen que cuando salgamos de este túnel la gente va a tener más austeridad, la gente va a ser más modesta? ¿Creen que el consumo verdaderamente ha golpeado la conciencia en el consumo ha quedado golpeada por la gente? ¿Qué dice Gonzalo Pérez? Héctor, realmente no. Yo creo que hay una frasecita que me gusta mucho y repito mucho, estamos muy atrapados en el presente. Estamos leyendo lo que va a pasar con el presente, con lo que estamos viviendo hoy. Hoy puede que tengamos un nivel de conciencia sobre el consumo. Los cambios en la humanidad son milenarios y las culturas se toman mucho tiempo en asimilarlas y llevamos una cultura del consumo ya de un poco más de un siglo. Entonces, realmente puede que algunas personas, pero muy pocas personas cambien sus hábitos de consumo, sobre todo porque tenemos un inconveniente y ahora que mencionábamos que hay que regresar un poco, devolvernos un poco a redefinirnos el ser humano como centro de la sociedad, el ser humano como centro de la sociedad, y ese ser humano no lo estamos viviendo como centro de la sociedad. El ser humano es igual a una cédula que es igual a consumo. Y fíjense que hoy en día pues valen inclusive las compañías por los datos que tienen de cada uno de nosotros. Entonces, teniendo tan arraigado que el progreso es un progreso económico y es un progreso de consumo, pues difícilmente creo que vamos a cambiar en un año o en dos que llevamos de pandemia. Las guerras pues no nos hicieron cambiar tanto como quisiéramos, pues todos los hábitos de consumo. Lo que sí nos debe llevar, por lo menos, es que ojalá, como decía hace poco, en las márgenes alguien empiece una comunidad a reflexionar sobre esos nuevos hábitos de consumo. Dejemos un poco de creer que el desarrollo es igual al desarrollo económico y que el desarrollo va un poco más al desarrollo de la sociedad. Yo no creo, sinceramente, Héctor, como todos estamos diciendo,
que nos vamos a convertir mucho más en solidarios de la noche a la mañana. Como dice el padre Jaramillo, es esa conciencia del prójimo que hoy la tenemos, del próximo, que hoy la tenemos independientemente de ese próximo dónde está situado, si piensa como yo pienso ideológicamente, si me es cercano o no me es cercano familiarmente o como amigo que hoy tenemos, ojalá nos lleve a reflexionar a que, igual como lo mencionábamos ahora, a que ese prójimo sea el centro del desarrollo de la sociedad, el centro del desarrollo de la economía, el centro del desarrollo de las empresas y no solo el consumo. Pero necesitamos tiempo para transformar. Claro, y es que hay una paradoja alrededor del tema del consumo como hábito, como excentricidad o como extravagancia o como cosa superflua de la cual se ha dado cuenta la gente en esta época. Y es que junto a esa observación hay la teoría económica de que después del confinamiento y después de la pandemia, lo que va a recuperar la marcha de la economía es el consumo. Algunos sostienen que que la gente, como no ha tenido la ocasión de gastar tanto como gastaba en la prepandemia, que cuando se levanten las restricciones, el mundo va a volver y va a pegar un embalaje en materia de gastos, que es lo que va a volver a hacer crecer la economía. Le pregunto a Gonzalo Pérez sobre esa teoría y después quiero ir con el padre sobre la ciencia y Dios. ¿Qué dices del consumo como salvador? Sí, el consumo como salvador es una visión lineal de lo que venía sucediendo en la sociedad. Yo creo que el consumo puede ser el salvador, pero ¿qué tipo de consumo? Debe ser un consumo que lleve a un crecimiento mucho más armónico de la sociedad. Ahora, pensando un poco en metáforas, estaba pensando en los ciclistas, pero estaba pensando en los ciclistas, yo fui ciclista, o soy ciclista de afición, yo no sé si todos tenemos en la cabeza esas famosas pruebas de persecución de 4x1000, en donde son 4 ciclistas y se cuenta el tiempo del último ciclista en llegar, o sea, la última rueda. Yo creo que tenemos que cambiar ese desarrollo económico y ese desarrollo de la sociedad por la última rueda, medir ese desarrollo económico por la última persona, entre comillas, en el último desarrollo, en la última comunidad que tenemos, y no medirlo por el per cápita, que el per cápita pues es la mezcla, ahora que mencionabas tal vez a Bill Gates, pues es la mezcla entre el ingreso de Bill Gates y el nuestro, o peor aún, de personas con menos ingresos. Entonces, yo creo que sí es un consumo, lo que pasa es que tenemos que volcar ese consumo a un consumo que permita un desarrollo mucho más armónico de la sociedad, y ahí las empresas jugamos un papel determinante en qué productos y soluciones empezamos a entregar y que esos productos y soluciones lleven en sí ese desarrollo armónico. Pero el consumo, ese consumo feroz, sin consideraciones, que solo genera riqueza económica, creyendo que la economía es solo riqueza económica, yo creo que por lo menos no es el sugerible, y que ese es el que se va a ir a recuperar, pero vale otra vez la reflexión, ese no es el que quisiéramos recuperar, que es un consumo inequitativo, además, que es para alguna parte de la población. Hay que recuperar el otro consumo que cree mucho más armonía en el crecimiento de la sociedad. Claro, porque además si se dispara el consumo en las mismas estructuras con el que venía, lo que va a pasar es el incremento de la brecha, que ya suficientemente es. Esa es también una posición de una economía, como usted dice, lineal. Así es. Así es. Seguramente se ampliará muchísimo más la brecha que actualmente tenemos y que es reconocida por todos los analistas, pero no oye uno que frente a esa brecha que ha crecido y que se ha manifestado casi que obscenamente, hay remedios, sino que todo el mundo dice sí, se ha crecido la brecha, pero no oye uno mucho pronunciamiento de cómo se va a evitar o cómo se va a cerrar. No se oye, ¿no? Yo creo que es donde nos deberíamos concentrar, Héctor. Si algo nos debería dar esta pandemia, a concentrarnos a cerrar esa brecha, y cómo desde la economía somos capaces de cerrar esa brecha. Y esa brecha, yo creo que no es solo en lo económico, es en la brecha de la participación. O sea, no es en vano
es en la brecha de la inclusión en todos los sentidos, es ser capaz de considerar al otro y conversar con el otro, con quien no piensa como nosotros. Es que estamos inmersos como en la economía del desarrollo solo del capital, pero las brechas las estamos viendo en este momento en todo sentido, y yo creo que en eso sí nos deberíamos concentrar. ¿Cómo nos sentamos a pensar todos, incluyéndonos, en cerrar brechas? La educación es fundamental, la educación en la comprensión entre los seres humanos. Esa es fundamental para el desarrollo, pero hoy en día, pues, aún en medio de la pandemia, adolecemos de esa comprensión entre las personas como fundamental para el desarrollo de la solidaridad, no solo económica, sino moral también. Bueno, Héctor, vamos yo pienso, Héctor, perdón. Perdón, padre, sí. Subrayar por favor, lo que el padre. doctor Gonzalo está diciendo. Sí. Es decir, hay que cerrar la brecha, pero para cerrar la brecha hay que comenzar tendiendo puentes. Y cada uno de nosotros debe ser alguien que, llegando de un lado, vaya al otro o viceversa. Y eso, el doctor Gonzalo hablaba de que no es solo en bienes materiales. En educación, por ejemplo, tenemos que cerrar la brecha, que no haya analfabetas y únicamente superdoctorados, sino que haya gente que vaya teniendo mejor capacitación, pero en todos los campos de la vida. Yo he vivido del consumismo porque yo no me gusta usar la palabra consumo, que eso es legal, todos consumimos, de lo material y lo intelectual y lo espiritual, pero el consumismo es el exceso, es el consumo feroz de que hablaba el doctor hace un momento, de manera que ese consumo feroz yo lo he explotado diciendo, a ver, los que tienen en el ropero más vestidos de los que necesitan, regálenme. Tengo varios almacenes de ropa para regalar ropa a los que no tienen. Pero así podría ser, hombre, que los que son expertos en cualquier ciencia, claro, que ellos nos enseñen a los que no saben nada y que ayudemos a la gente a que se capacite, etcétera. Bueno, quedamos en unos puntos suspensivos, seguimos entre paréntesis, conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando y ya volvemos. Nuevamente bienvenidos. Estábamos hablando sobre la brecha antes de habernos ido y que la brecha no solamente es económica, de ingresos, sino pues que naturalmente también cubre el campo educativo, el campo de la salud, ni se diga, y que ha quedado en evidencia. Y casi todo el mundo está de acuerdo con eso. Casi todo el mundo está de acuerdo con el Papa cuando dice que es obscena la brecha entre los pobres y los ricos, que ha quedado mucho más en evidencia ahora que estamos en estas. Pero uno no oye, dijéramos, a mucho líder mundial distinto al Papa, y debo decirlo, distinto a la presidenta del Fondo Monetario Internacional y a la presidenta del Banco Mundial, hablar sobre esos temas con una voz potente que diga cómo es que se va a cerrar. ¿Usted tiene alguna esperanza, padre? ¿Ve en el planeta, ve la posibilidad de que haya acuerdos que permitan achicar, aunque sea, este drama de la pobreza frente a la riqueza obscena? Yo pienso que en gran parte es educación, porque todos sabemos, todos nos duele ver a los pobres, pero saber darles la mano, saber ir acercando las dos laderas, los dos picos de esa brecha, ese es el complique. Yo creo que desde que vine al Minuto de Dios, desde que siendo muchacho escuché a García Herreros, yo lo vi hablando de que todo el mundo tuviera casa, pero la escasez de viviendas perdura. Yo lo vi repartiendo mercados, pero el hambre continúa. Entonces es como una motivación que tenemos que hacer. De por sí, aunque termine la pandemia, los problemas no desaparecen. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. La verdadera pandemia es el egoísmo que nos mata. La verdadera pandemia, y ojalá que haya una vacuna que nos cure de eso, es el dejar de ser el que no somos solidarios, el que somos indiferentes, es que nos preocupemos solo por nosotros y por los seres más inmediatos, pero no que ampliemos la mirada
y descubramos al ser humano en todas sus exigencias. De manera que ojalá que la pandemia nos eduque un poco a eso y que las autoridades también tomen medidas que nos ayuden a lograrlo. Pero sé que hay una lucha contra el egoísmo de cada cual, contra el individualismo, etcétera. Entonces, pues es una lucha, pero que no es fácil superar. Hay otra preocupación, y cambio de tema. Hay otra preocupación que es más latente porque es más efectiva, da pasos más duros, que es el totalitarismo. Y no solo en presidencias, sino en alcaldías menores. Es decir, alguien ha dicho que se les ha salido a muchos gobernantes el dictadorzuelo que llevan por dentro. Y no solamente de Bolsonaro estoy insinuando, o del presidente de Hungría, o del de Polonia, etcétera, del turco, que es probablemente el peor, sino de los gobernantes que les ha tocado manejar la pandemia a base de decretos y de cooptación de todos los poderes a favor suyo. Todos se han vuelto los que mandan y no tienen ningún tipo de contrapoder que los contenga. ¿Qué opinas, Gonzalo Pérez, sobre esta oleada de totalitarios? Yo creo que es una consecuencia también de formación y de aproximación de la humanidad. Héctor, nosotros concebimos esta humanidad en ese maniqueísmo de buenos y malos, y el totalitarismo es simplemente el resultado como de un pensamiento mecanicista de tratar de reducir toda la realidad a una razón y a una idea. Y ese totalitario, inclusive para algunos, es favorable porque es endosarle un poco esa libertad a un tercero, y eso es una posición cómoda. Por ahí dicen que no hay nada que facilite más la frivolidad que el totalitarismo, porque cuando se hace ese maniqueo bueno o malo, se excluye realmente toda posibilidad de racionamiento, de conversación, de discusión, de consideración, como decía el padre Jaramillo, del otro. Hoy nos estamos apoderando de él porque, igual quiero resaltar lo que decía el padre Jaramillo, es un tema de formación y de educación, es un tema de una consideración un poco muy en primeras personas, en ese individualismo, y es esa ausencia de sociedad, esa ausencia de conocimiento y de estar conscientes de que elevar el nivel de conciencia de que somos una sociedad y de que obviamente no hay una sola solución, no hay soluciones de estas mecanicistas, una idea, sino que el mundo es complejo, de que los seres humanos somos complejos, de que aquí lo único que hay que buscar no es o un crecimiento económico para fruto de unos pocos, o simplemente el apoderamiento de una idea o de un concepto para fruto de unos pocos. Es parte de la educación que empezamos a cultivar desafortunadamente en las décadas pasadas, y hoy nos está llevando a ese totalitarismo que, insisto, cuando hablábamos de brechas y cuando hablamos de los estallidos sociales antes de la pandemia, son estallidos sociales donde inclusive en comunidades con muy buen ingreso per cápita, si ese fuera el resultado, se están pronunciando a decir: queremos participar, queremos que nos oigan, queremos que nuestras ideas y nuestros pensamientos, inclusive nuestros deseos, sean tenidos en cuenta, y ese totalitarismo los está negando, y tiene la gravedad de que los seres humanos, desde la generación del 68 a la que pertenecemos casi, que algunos de nosotros están diciendo: yo quiero que me tengan en cuenta. Entonces ese totalitarismo fue tal vez haber reducido el ser humano a la competencia, a esa competencia de ser el mejor, a esa competencia de ser el gran ciudadano o el gran ejecutivo, el exitoso, por encima de la consideración de los demás, y entonces endosamos muy fácil en alguien que resume lo bueno y lo malo, o más lo bueno, y quien lo contradice lo malo, en una persona. Entonces, un punto cómodo que creo que ha sido un error en la educación, y por eso ahora hablamos de que hay que educar en la comprensión, más que inclusive en el puro conocimiento, más en las virtudes, un poco aristotélico, padre Jaramillo, más en las virtudes que en los conocimientos puros. Entonces, es perverso, con toda franqueza, el totalitarismo, sí. Es negar la humanidad. Sí, y además es violento, y además niega, pues, básicamente, pues, la democracia, padre.
¿Usted qué opina de lo que está sucediendo alrededor de gobiernos que aprovechan esta inmovilidad para gobernar a sus anchas sin consultar y sin pedir permiso siquiera, pues? ¿Qué opina, padre? Yo creo que en esos gobiernos que tú estás aludiendo pasa eso, pero también pasa en los que están mandando, que todo lo que hagan los demás es como los partidos políticos cuando llegan al extremo. Entonces, lo que digan el otro ya es malo. ¿Por qué? Porque es el otro. Yo recuerdo cuando el presidente actual de la República todavía no había subido al poder y entonces los adversarios entonces invitaron para tener una reunión para hablar de la oposición. Y yo dije por televisión, ¿oposición a qué si no sabemos ni siquiera lo que va a proponer? Oposición sistemática. ¿Por qué es el otro me opongo? No, yo creo que nosotros tenemos que buscar un bien común y que en ese bien común tenemos que unirnos. Los de cualquier color político que seamos, de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier lengua, tenemos que saber respetar al otro y buscar con el otro y unirnos. Ahora la unión está en que nos aislaron a todos, pero ojalá que se abran las puertas, que todos podamos unirnos, pero que encontremos un bien común por el cual luchar. Así es. Sí, nos aislaron, un cortocircuito ahí. Bueno, quiero proponer el tema de la ciencia, porque ahí a mí me parece que una de las pocas utilidades concretas que ha tenido esta pandemia es el surgimiento de la ciencia como valor. Desde el punto de vista del periodismo, me parece maravilloso que ahora haya periodistas que sepan incluso cómo se escribe la palabra ciencia. Hay periodistas que ya tienen en su libreta de fuentes, tienen algunos científicos, ya reconocen que hay científicos, ya reconocen qué es la epidemiología. Y eso, dijéramos, en un periodismo casi analfabeto, eso tiene un valor importante porque está empezando a transmitir otros valores. Y estoy ironizando, satirizando, caricaturizando, pero estoy hablando completamente en serio. ¿Ustedes opinan que la ciencia ha ganado un terreno importante? Algunos dicen que es una nueva religión, que los científicos, que en el mundo, leí un dato que me encantó, en el mundo se establece que hay 8 millones de personas dedicados en serio al escrutinio de la ciencia, que se les puede catalogar como científicos. Eso me parece maravilloso. ¿Ustedes creen que la ciencia ha ganado un terreno indestronable y se ha convertido verdaderamente en una especie como de religión nueva? Gonzalo. Héctor, sí, pero por causa del miedo, que es un muy mal consejero. Ajá. O sea, como de pronto volvimos a apreciar, llamémoslos virólogos y a los médicos y a los profesionales de la salud. De pronto todos queríamos saber de vacunas y pruebas PCR. De pronto, sin haber sido conscientes de lo que implicaba el sector de salud, empezamos a ser, llamemos, muy sensibles al sector de la salud. Hoy son nuestros grandes héroes. Esperemos que dentro de 3 años, cuando pase esta pandemia, ojalá pues sigan siendo parte de los héroes. Entonces, primero eso, y fíjate otras profesiones que no teníamos en cuenta, y quiero con eso rematar. La psicología era una profesión como que no participaba. Un día pues necesitamos psicólogos todos todo el día, precisamente por este confinamiento, pero las otras ciencias humanas también habían desaparecido. En la misión de sabios del 2019 hay 2 cosas muy bonitas. Una, en que miran que el crecimiento de este país como crecimiento debe ser con conocimiento propio aplicado y concentrado en las ciencias. Ahí está la misión de sabio. Necesitamos desarrollarlo. Pero dice algo que también hemos resaltado mucho, cómo las empresas creativas, o sea, cultura en general, empiezan a hacer una ciencia. Entonces yo aquí lo que quisiera es, hoy en día tienen un valor, y siempre lo han tenido, infinito,
el sector de la salud en su integridad, pero esperamos que no sea solo el sector de la salud o unas ciencias propias aplicadas en un momento determinado para responderle a un miedo, sino que entremos a ese pensamiento complejo que tanto se habla, de que consideremos el ser humano como un todo, la sociedad como un todo, y no solo miremos la ciencia en particular como una vertical. Por ahí dice, cada vez somos más ignorantes en solucionar los problemas de fondo y globales, y somos mucho más especializados en los temas puntuales, y que lo que estamos perdiendo es esa visión global, holística, compleja del universo, del mundo, del ser humano, y que entonces hoy estamos premiando estos científicos, nos estamos olvidando de otros científicos. Ojalá la ciencia sí sea esa nueva, entre comillas, religión, como algo que nos liga, eso es religión, o sea, algo que nos ligue, pero que nos ligue en esa visión compleja de la humanidad. O sea, que no sea hoy por necesidad, pero mañana nos olvidemos de ella cuando pues volvamos a esa normalidad que estamos considerando. Yo creo que es indispensable que cambiemos un poco la óptica y que sigamos mirándonos como un todo. Acordémonos de algo: medio ambiente, sociedad y crecimiento económico hoy son una religión, pero cada que estamos hablando de esa religión nos quedamos en el medio ambiente, se nos está olvidando un poco la sociedad otra vez. Si hubiéramos visto el mundo, el planeta, desde hace más de 50 años teníamos los problemas ambientales, desde hace siglos los problemas sociales. En principio, en esa visión compleja, pues hoy no estaríamos, creo que, habitando este territorio que estamos habitando. Entonces, yo creo que sí, es una nueva religión, pero ojalá, más que esa nueva religión, siempre la miremos en el buen sentido desde la complejidad de la sociedad y de los seres humanos, para bien de los seres humanos y del crecimiento de la sociedad. Tampoco nos puede perder de vista. De acuerdo, totalmente de acuerdo en que lamentablemente es por el surgimiento del miedo, pero me parece que hay una gran ventaja, y es que surgen de ahí unos prototipos. El hecho de que los medios de comunicación se vean obligados a hablar con cardiólogos, con infectólogos, con epidemiólogos, etcétera y etcétera, en razón a que la salud pública está en dificultades, empiezan a crecer en el imaginario unas ciencias y unos personajes que la encarnan y hacen que los niños empiecen a oír que es que se puede. Es decir, se puede estudiar eso, se puede estudiar botánica y se puede estudiar geología, y empiezan que no solamente esos espacios queden en poder de malvados o de exterminadores, sino de hacedores y de cultivadores no solamente del espíritu, sino de las ciencias. Padre, frente a ese tema, frente a la ciencia como factor de desarrollo humano en la educación y la ciencia como surgimiento en esta pandemia, ¿cuál es su opinión como educador? Bueno, yo asumo las opiniones del doctor Gonzalo en toda su integridad. Además, quisiera no reducir el problema a los periodistas, porque tú, Héctor, varias veces has dicho que el periodista se ha ido a distintos aspectos del conocimiento que la gente ignoraba. De manera que estamos diciendo, no es que la ciencia misma no exista, sino que es reducida, que la gente no la conoce, que tenemos que divulgarla, y eso es una labor del periodista. Yo, cuando tú decías eso, Héctor, pensaba si es que nuestras facultades de medios de comunicación no están formando en una amplitud suficiente a los comunicadores sociales para que seamos conscientes de tocar todos los puntos y de implicarlos. A mí me llama mucho el recuerdo en uno de los museos que ayudé a formar, o que he ayudado a formar, había la opinión de un sacerdote que era geólogo y al mismo tiempo era biblista. Y entonces él decía que él asumía todos los investigaciones y todo el profundizar de la ciencia en la creación del mundo, en los átomos, en todas las cosas, pues él aludía a todo lo que sabía. Decía, la ciencia es la que nos dice cómo, la fe es la que nos dice qué, la fe es la que nos dice que Dios hizo el mundo, la ciencia es la que nos dice cómo. De manera que démosle a la ciencia todo el valor que tiene, sin creer que los conocimientos que vamos adquiriendo nos van a explicar todo.
hay un más allá de la ciencia humana que es la plenitud y que es Dios. De manera que yo le doy el mayor valor posible a la ciencia en todos sus aspectos. Ojalá la tuviera. Sé cositas pequeñas, he abierto ventanas sobre el mundo, pero yo sé que el ventanal y el panorama es inmenso y quisiera contemplar más todos los días, pero sé que ese universo inmenso lo hizo Dios. El padre me ha preguntado, dicho, alrededor de mi crítica sobre el periodismo, sobre que el periodismo no cubre todas esas áreas del conocimiento, y si es que las facultades de comunicación no forman bien. Es probable que sí den unas instrucciones básicas, pero los medios mismos no tienen un interés en mostrar un país completo. No tienen mucho interés en que el país conozca verdaderamente el país entero. Es un país muy restringido el que muestran los medios, porque prefieren el pequeño escándalo para volver el gran escándalo. Y no voy a decir más porque yo soy largo y duro con esta condición, y el programa no se trata de eso, aunque tendremos ocasión después, padre, de conversarlo nosotros. Quiero referirme finalmente a este tema. Hemos elogiado la ciencia, la hemos dicho por qué razones es importante y etcétera, pero ha florecido también al lado de la ciencia, o ha surgido como importante al lado de la ciencia, una tendencia, llamémoslo, a la brutalidad, que es decir, al creer una cantidad de cuentos que, por ejemplo, que en la vacuna venía Bill Gates, por ejemplo, que si a usted lo vacunaban le metían a Bill Gates, y entonces usted tenía que tener mucho cuidado en eso. Yo le decía ayer a unas personas que a mí ya me vacunaron y yo no he sentido a Bill Gates, ni siquiera a Melania. No, yo no le he sentido, y he puesto atención, pues yo no lo he oído. Quiero decir, la infodemia, toda esa información malsana que ha circulado al lado de la información más seria. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opina, Gonzalo? Mucha información, ¿no? Que la Tierra es plana, pero mira, Héctor, en esos escritos y en esas columnas que enviaste, cuando lo leía lo pensaba así. Es que estamos con una sobredosis de datos y de información y de tanta ciencia exacta, que los seres humanos somos míticos y nos gusta soñar, y nos gusta crear, y nos gusta crear fantasmas y demás. Entonces, para mí, hay una especie como de respuesta a esa sobredosis de información, de ciencia exacta detrás, y ahí se decía, pues obviamente antes en las pandemias, como no teníamos la información, pues en las esquinas más o menos se pasaba la información. Hoy todos los días tenemos un informe milimétrico del número de infectados, de obviamente las transformaciones que puede haber. Esa palabra creo que no es científica, pero ¿qué le hace en el COVID del Brasil o en el COVID de Inglaterra o de Gran Bretaña? Y yo creo que es parte de lo que necesitamos los seres humanos, un poco esa imaginación, y de todas maneras habla mucho de unas culturas, con unas creencias. Es que eso es lo bonito de los seres humanos, no somos tan predecibles ni tan exactos, somos ambiguos, soñadores, y yo creo que pues yo no había... A mí no me han vacunado todavía, Héctor, pero la voy a pedir porque pues para algo habrá de servir, pues que a uno le inoculen a Bill Gates. Pues sí. De todas maneras, creo que es muy distinto a mí, entonces en algo me ha de ser en realidad, pero yo creo que es una respuesta, yo hasta ya no había llegado, pero son unas respuestas un poco a ese imaginario colectivo que también es muy rico y que tal vez después haya, ojalá, unos buenos escritores, unos buenos novelistas que nos las transformen en otras realidades para soñar. O sea, que los estamos esperando y con seguridad surgirán. Padre, ¿alguna opinión sobre esto? Yo les pregunto a ustedes si es que en Medellín están vacunando con esas vacunas extraordinarias, porque a mí ya me vacunaron 2 veces y nada. De manera que... Pero yo sí quisiera no transformarme en Bill Gates, sino en Jesucristo.
Bueno, esperemos que el padre Jaramillo, que para millones de colombianos todas las noches es verdaderamente la encarnación de Jesucristo, lo sea cuando lo vacunen o cuando ya la vacuna le obre mejor o le obre más. A veces la vacuna del Evangelio la que me tiene que entrar. Esa es la que seguramente el padre le va a entrar o le está entrando o ya le entró. A ustedes muchas gracias por haber estado acá, padre Jaramillo, Gonzalo Pérez, dos presidentes de dos corporaciones que hacen una cantidad de trabajo por Colombia. Se los agradezco a nombre de quienes están viendo esta serie de programas que se llama Entre Paréntesis, conversaciones íntimas para hablar sobre lo que nos está pasando. Este fue el programa 2.